Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo Aquino? Estamos nuevamente en nuestra sesión de psicoanálisis para niños y adolescentes, tratando específicamente este tema, y hoy con un tema que apasiona a muchos, ¿no? Que es comenzar a bucear sobre la obra de Freud, la interpretación de los sueños. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque digamos que el texto de la interpretación de los sueños, en función de los dos conceptos que vamos a trabajar, que es el concepto de trabajo o elaboración, que después vamos a explicar la diferencia, y el concepto de ruptura en el sentido epistemológico, perdón, sí, epistemológico, eh, con respecto al surgimiento de una nueva ciencia, de un nuevo saber, ¿no? Y de una manera totalmente diferente de abordar las cuestiones psicológicas del individuo, ¿sí? Entonces, el texto de la interpretación de los sueños es un texto que es consecuencia, producto, ¿sí?, de un proceso de investigación que Freud viene realizando ya desde hace muchos años. O sea, estamos hablando, el texto de la interpretación se publica en el año 1900, ¿sí? O sea, justo en el comienzo del siglo XX. Pero todo el trabajo de investigación previo, digamos, a la elaboración de este texto, al hecho de escribirlo, digamos, son por lo menos más de 20 años de trabajo constante de investigación, de lectura, de escritura, reescritura, observación clínica, de... Experiencias con pacientes, Sí, sí, obviamente, experiencia con... que venían con una cierta problemática y que él descubrió que a través fue así, ¿no? Un Exacto. paciente le pide Claro, el tema es... contarle un sueño. Sí, sí, o sea, el tema es así. Vamos a hacer un poquito de historia. A mi criterio, yo estudiando sobre las distintas corrientes literarias de todo el proceso de la modernidad, pero deteniéndome en el siglo XIX, con el surgimiento del romanticismo, el realismo, el naturalismo y el surrealismo, sumado al acontecer de la Revolución Francesa, que está bien que es a fines del siglo XVIII, y con las dos revoluciones industriales, ¿no?, en la primera mitad del siglo XIX y en la segunda mitad del siglo XIX, con el surgimiento de la filosofía liberal, de la filosofía del socialismo utópico. En el medio surge Carlos Marx con su gran crítica, digamos, a los medios de producción liberales. Surge Nietzsche también, digamos que es un antecedente desde el punto de vista de la poesía, y desde la filosofía es un antecedente muy importante para el desarrollo del psicoanálisis, ¿sí? Entonces digamos que es un periodo, el siglo XIX, muy, muy rico en el sentido del estado de ebullición que existía en ese momento en la sociedad europea, y que a su vez la sociedad europea, fundamentalmente para el resto del mundo, pero para la América anglosajona y la América latina, es muy rica en transmitir un bagaje de conocimiento en todas las esferas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Había un proceso de investigación, de desarrollos artísticos, movimientos sociales, se había instalado la burguesía como clase dominante, ¿sí?, en el poder del Estado,
¿sí? O sea, la idea, la concepción del liberalismo es el desarrollo del individuo, la preponderancia del desarrollo del individuo sobre lo social. La diferencia del liberalismo económico va a ser que van a hacer hincapié justamente que esa libertad del individuo, ¿sí?, esté al servicio de lo económico. ¿Sí? Sí, o sea, que tenga su margen, digamos, de poder moverse libremente, con el libre albedrío, con esta posibilidad de elegir, pero a su vez siempre subordinado al sistema económico o del Estado. Exacto. Que no se termine de independizar demasiado, porque eso no convenía a ningún tipo de, no. de Entonces, gobierno. exacto. Entonces, la educación que se va a desarrollar, se va a sistematizar en esa época que ya habíamos hablado, va a estar al servicio justamente de lograr estos objetivos. En tanto y en cuanto busco la libertad económica, digamos, soy reconocido como ciudadano europeo de aquella época. Ahora, cuando quiero buscar la libertad, la independencia y la autonomía del individuo en sí mismo, digamos, ahí ya entramos en una conflictiva, ¿sí? Porque justamente todos los poderes van a estar en contra de esto en líneas generales. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto que es tan bullicioso, tan volcánico, tan, en un punto podríamos decir, subversivo, porque, digo la palabra subversivo, porque se estaba subvirtiendo todo un viejo orden de vida, ¿sí?, que venía de la Edad Media, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se estaban generando nuevos esquemas, nuevas expectativas de vida, y esto genera un nivel de malestar por la movilización social, por las desigualdades sociales a nivel económico, político, religioso. O sea, tenemos dos grandes tendencias, que era el catolicismo por un lado y el protestantismo por otro. Las diferentes corrientes filosóficas, como la de Marx, la de Hegel, la de Schopenhauer, la de Kant, que Kant, digamos, fue también un filósofo que ahondó profundamente, digamos, en la mentalidad de la razón de la modernidad, instala él prácticamente esa estructura. Bueno, Hegel, Descartes con mucho más anterioridad, digamos. Estaba pensando en esto de cómo surgen estos portavoces, ¿no? Mostrando una problemática y cada uno viéndola desde una perspectiva diferente. Bueno, esto es muy interesante porque por un lado, justamente todas estas series de autores, también desde el campo de la literatura, como Goethe, Mallarmé, Rimbaud, Balzac, o sea, infinidades de literatos muy comprometidos desde su perspectiva humana y política de criticar a este sistema, a esto que estaba surgiendo, ¿sí? Y es un aporte muy valioso a nivel humano, para, como en mi caso me interesa indagar para comprender justamente quiénes somos, ¿no?, los individuos de la modernidad. Entonces todo eso genera, digamos, un bullicio, un emergente de un sujeto totalmente, por un lado, fraccionado, digamos, fragmentado, porque también se estaban constituyendo los estados nacionales, ¿sí?, con sus lenguas propias. Entonces empieza a emerger, digamos, una concepción del individuo de una manera muy dinámica, muy laxa, muy flexible, muy dinámico. O sea, se rompen con las viejas estructuras rígidas de lo que era ser un ser humano, por ejemplo, en la época de la Edad Media, ¿sí? Se recuperan viejos valores, por decir así, de la época greco-latina, ¿sí?, que van a influir también en todo este estallido. Y en todo este estallido social, político, económico, artístico, digamos, todos estos pensadores lo que van a estar todo el tiempo observando y denunciando es ese malestar, ¿no?, que hay en la cultura, que hay en la sociedad, donde este sujeto moderno del siglo XIX, salvo en los aspectos puramente económicos, ¿sí?,
del liberalismo económico, donde se instala como una especie de seguridad, de estabilidad, de orden y de progreso, digamos, después todos los otros aspectos humanos van a quedar subsumidos bajo este dilema, bajo esta lógica, porque no encuentran las voces, salvo en el campo de la literatura y en el arte y en la filosofía, frente a las profundas desigualdades que el liberalismo económico genera y por lo tanto, digamos, las enfermedades mentales, ¿sí? Que ya se venía trabajando. ¿Sí? Esquirol, digamos, había luchado por la libertad de los enfermos, ¿sí? De los loqueros, o sea, se trata de ver una revolución también a nivel psiquiátrico, a nivel de la medicina, digamos, se trata de ver otra concepción con respecto al tema de la enfermedad, o sea, despojarla de toda connotación religiosa, demoníaco, para que la enfermedad, tanto orgánica como mental, tenga un asidero, digamos, en investigaciones científicas. Sí, es cierto, porque no tenemos que olvidar que lo que en su momento Freud llamaba las histéricas, en su momento eran consideradas como brujas. En la Edad Media, sí. Sí, como mujeres que decían cosas incoherentes o hacían cosas motivadas, pero por un poder maléfico, diabólico y demás, ¿no? Y después se ve que realmente había un problema mental o emocional que les afectaba. Bueno. Hasta que creo que después toda esta revolución de la que vos hablas hace que más personas se animen a acercarse a un psiquiatra, porque antes era mal visto. Exacto. Era como que vos tenías que estar totalmente loco, sacado, como para que te llevaran a un nosocomio, te atendiera un psiquiatra, sino que se empiezan a acercar otras personas y empiezan a pedirle a Freud o decirle, ¿no?, de que tenían otro tipo de necesidades, de que querían contar o hablar de otras cosas. Exacto, bien. Esto que vos decís, lo habíamos venido hablando en el sentido justamente de que de la única manera que se trataba de fundamentar una justificación de este malestar era a través pura y exclusivamente de lo racional, ¿sí? Entonces lo racional venía a explicar absolutamente todos los malestares y los condicionamientos de los comportamientos humanos. Entonces, justamente, como te venía diciendo, estos investigadores tanto del campo de la literatura como de la filosofía en el siglo XIX, empiezan a observar justamente que por debajo de esa racionalidad que explicaba todos los fenómenos psicológicos, ya sean sanos o enfermos, pasaba otra cosa. ¿Sí? Entonces, Freud es parte de un proceso de investigación, ¿sí?, como de Charcot, como de Breuer, ¿sí? Se venía utilizando el método hipnótico, el método de sugestión, de la catarsis, o sea, hay todo un proceso de trabajo y de investigación constante, justamente por el padecer histérico de las mujeres. Y lo vamos a decir así, a grosso modo, que el padecer histérico de las mujeres no era otra cosa más que consecuencia de la fuerte represión social que existía en aquella época sobre la sexualidad de la mujer. ¿Sí? Entonces la palabra histeria, que viene del griego, quiere decir útero. ¿Sí? Esto es lo interesante, ¿no? Sí. O sea, la ubicación de la palabra donde nos ubica anatómicamente. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto, Freud, como era un científico, médico, neurólogo, ¿sí?, educado en toda esta disciplina, en el campo filosófico y científico del racionalismo, investigaba todas estas problemáticas desde lo orgánico, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Justamente empieza a dar cuenta a través de lo que para vos es importante en tu trabajo, de ciertas manifestaciones del lenguaje, del habla, ¿sí?, del léxico, ¿no?, que tenían algunos pacientes. Entonces así empieza a trabajar el tema de las afasias, ¿sí?, de las dislexias, ¿sí?, del tartamudeo, ¿sí?, que tienen que ver
con problemas específicamente del lenguaje, del habla, ¿sí? Y de la expresión verbal. Entonces va transcurriendo el tiempo y él escribe un texto que después él intentó eliminarlo, pero por suerte no desapareció, que se llama Una psicología para neurólogos. ¿Sí? Bueno, es un texto, ponele de 1895, creo que es, no me acuerdo bien la fecha, donde él describe orgánicamente, digamos, cómo funciona en el organismo, ¿sí?, el aparato psíquico, ¿sí? O sea, lo que conocemos como conciencia, consciente, preconsciente e inconsciente. Y hace toda una elaboración teórica tratando de explicar desde el punto de vista orgánico de los neurotransmisores, de todo el sistema fisiológico, neurológico, digamos, cómo funcionaría todo esto. Para que ellos a su vez pudieran entender mucho mejor a sus pacientes, ¿no? Claro, pero acá está el punto importante en el sentido del concepto de ruptura, sí, que lo voy a leer acá porque tiene que ver con esto que es muy importante, que es lo que Freud va a producir. Entonces dice, por ejemplo, ruptura, dice, es el efecto cuyo producto es la teoría fundada científicamente. Ruptura es la distancia puesta con la experiencia sensible. ¿Sí? Ruptura epistemológica es un tiempo sin retorno, en todos los casos producto-efecto de un trabajo teórico desde el cual podemos dar cuenta como ideológico precientífico todo lo que acontecía en el campo hasta el tiempo de la ruptura. ¿Sí? En el psicoanálisis, la obra de la interpretación de los sueños funda el campo psicoanalítico porque produce un objeto de conocimiento, el inconsciente, y produce con este concepto un punto de ruptura, o sea, de separación con lo anterior. ¿Sí? Es el momento de la obra de Freud desde el cual podemos mirar todo lo anterior, o sea, 1900, acontecido en el campo y denominarlo ideológico precientífico. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que la ruptura epistemológica implica, que después vamos a ver, un trabajo de investigación teórico sobre un fenómeno a investigar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que Freud va a hacer es que para investigar estos fenómenos psíquicos que la razón de la medicina, con todas sus variables, con la filosofía racionalista, digamos, no podían explicar, entonces él se toma el trabajo, como todo investigador, de trabajar con sus pacientes, ¿sí?, con esta metodología, pero siendo consciente de que con eso no se soluciona la problemática, no se encuentra la solución. Entonces se va a llamar campo precientífico ideológico justamente a todo ese saber anterior al texto de la interpretación de los sueños. ¿Por qué? Porque él tiene que ir reelaborando, releyendo, reinvestigando todos estos procesos que dicen una cosa, pero en la observación clínica se encuentran con otra cosa. ¿Sí? Entonces, entre la teoría y la práctica, digamos, del fenómeno, no hay relación. ¿Sí? Entonces, justamente, cuando él escribe un proyecto de psicología para neurólogos, digamos, como te había dicho, elabora ahí, desde el punto de vista orgánico, un aparato psíquico, ¿sí? Entonces, en su trabajo de investigación, de seguir explorando sobre el alma humana y este malestar constante, ¿sí?, cuando sus pacientes le dicen, doctor, déjenme hablar, no quiero que me hipnotice, no quiero que me sugestione,
¿no? Quiero contarle lo que me pasa en mi vida cotidiana, con tal y tal situación, o quiero contarle el sueño que tuve ayer, digamos que Freud ahí se da cuenta de que la problemática que hasta ahora no se había podido resolver es de otro orden. ¿Y de qué orden es? Que no responde justamente al paradigma de que el problema se genera y se gesta en la conciencia, ¿sí? Y que la problemática del individuo se pone, se materializa o se escenifica en la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué va a realizar él? Va a hacer una traspolación, o sea, despoja al texto de un proyecto para neurólogo, o sea, vacía toda la estructura, ¿sí?, de ese aparato psíquico, de lo orgánico que tenía, ¿sí? Lo deja vacío, es como si dijéramos, bueno, dejamos vacía esta habitación, sacamos todo esto porque no nos sirve más y vamos a instalar algo nuevo, ¿sí? Entonces, él ya empieza a trabajar sobre Mamá, el tema de los sueños, ¿ese es tu celu? en el sentido de que este fenómeno que la filosofía romántica, que la literatura romántica, ¿sí?, y en parte también ya la medicina y la psiquiatría algo habían dicho ya del sueño, ¿sí? O sea, el sueño como manifestación... Se quiere peinar delante, mi hijo se quiere peinar delante de la cámara. Está bien. Entonces, el sueño como fenómeno de la manifestación del alma humana, ya desde la antigüedad habían preocupado, ¿sí?, a los sabios. Pero nunca se le dio el valor que sí le va a dar Freud, ¿sí? Entonces Yo me estaba acordando que en realidad, bueno, para que aquellos que somos creyentes y leemos la Biblia, hubo en su momento en las escrituras hebreas, habla de ciertos sueños y que hay personas que se dedicaban a interpretar los sueños sí, guiadas por Dios, ¿no? sí, sí, Eso digo como antecedente, por más que quizás en ese momento no se jugaron, quizás no se tenía como precedente eso, sin embargo, ya existía en un libro antiquísimo como sí, la sí, Biblia, bueno, ¿no?, tan antigua. Freud va a tomar, digamos, en la introducción de la interpretación de los sueños, va a tomar y los va a llamar onírico-críticos, ¿no? O sea, él justamente hace mención, digamos, y expone el famoso sueño de Faraón. José, de Ah, las de famosas José. 7 vacas gordas y las 7 Claro. vacas flacas, digamos, y la lectura que José hace de, Sí, sí, sí. de ese sueño, digamos, y de otros autores más. Entonces, después de un proceso de trabajo e investigación sobre el tema de los sueños, en los distintos momentos históricos, tomando estos ejemplos y otros, él justamente va a llegar a la conclusión de descubrir cómo es la estructura y los mecanismos de la producción del sueño y por qué soñamos, ¿sí? Entonces, en un primer momento, como Freud estaba tan abocado a la investigación de las neurosis, ¿sí?, Freud va a plantear que el valor, o sea, que el descubrimiento del valor de los sueños, vamos a decirlo así, son una manifestación del alma humana y que por lo tanto a él le va a servir como una teoría auxiliar para poder explicar, ¿sí?, las manifestaciones de las neurosis, la manifestación del síntoma. Va a hablar también de los actos fallidos, de los lapsus, ¿sí? Hasta que después, cuando empieza a homologar entre la producción del sueño y el síntoma neurótico, donde va a encontrar muchas similitudes, y podríamos decir que la gran diferencia
desde el punto de vista cualitativo, no así cuantitativo, es que el síntoma neurótico, ¿sí?, se manifiesta en estado de vigilia, ¿sí?, y el sueño se manifiesta cuando la persona está durmiendo, ¿sí? Claro. Pero el texto de la interpretación de los sueños justamente va a venir a demostrar, ¿sí?, que tanto el síntoma neurótico como el sueño son dos caras de una misma realidad, ¿sí? ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera, digamos, se van a manifestar en el soñante, en el neurótico? Es en el discurso, o sea, en la palabra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para el psicoanálisis lo fundamental no es el sueño real de anoche, ni tampoco es importante el recuerdo que el soñante tiene de lo que soñó, ¿sí? Que ahí habría una primera deformación. Sino, digamos, la tercera instancia, cuando el soñante va al analista y le relata el sueño. Sí, que hemos visto en una anterior ocasión la importancia del relato, de la oratoria del sueño, Exacto. que era lo más importante, ¿no? Exacto. Bueno, entonces Freud va a decir, ahí el sueño vuelve a sufrir una segunda deformación. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para la escucha del analista, para el analista, el material, ¿sí?, o la materia prima, por decir así, con la que se va a trabajar, es con el discurso, ¿sí?, del paciente. Es con lo que en ese momento el paciente relata de aquello que soñó la noche anterior. ¿Sí? Que tampoco es lo que recuerda, sino lo que en ese momento él está relatando de lo que recuerda de lo que soñó. ¿Sí? Entonces vamos del efecto, vamos a decir así, a la causa. ¿Sí? Pero la particularidad que tiene en el psicoanálisis es que la causa, que vamos a decir sería el sueño real, que fue. ¿Sí? Entró dentro del campo del olvido. ¿Sí? Entonces lo único que queda es ese recuerdo que vengo a reproducir. Y es un extracto, ¿no? Porque en general nadie puede recordar después todo el sueño, o sea, como si fueran o sea, todos los pasos del sueño, ¿no? Que se produjo en su momento cuando se estaba durmiendo. Bueno, exactamente. Porque este es el otro tema. Cuando el paciente... ¿Cómo sintetiza después, no? ¿Cómo resume? Exacto. Porque acá se van a jugar dos cuestiones fundamentales. Que, lógico, no lo vamos a trabajar, pero bueno, por ahí lo vamos a incorporar para que tengamos una idea. Hay dos conceptos fundamentales que son estructurales, digamos, en cuanto a la cuestión psíquica del ser humano, que es la descondensación, o sea, la unión, síntesis y el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, justamente, lo que se va a jugar en este movimiento es la condensación y el desplazamiento, pero de manera distinta. ¿Por qué? Porque lo que hay que tener en cuenta también es el momento en el cual el paciente va a relatar el sueño, ¿sí?, que va a recordar, y lo va a poner en su discurso. Lo que está haciendo él ahí, imaginariamente, es hacer un recorte, ¿sí?, de lo que soñó y de lo que recuerda. Entonces, lo que podemos decir que en ese proceso oral, el paciente lo que está haciendo es reescribir el texto del original en esa oralidad. Claro, claro. ¿Sí? Entonces podríamos decir, en esa sesión de 40, 50 minutos, cuando el paciente empieza a relatar el sueño, lo que se constituye
virtualmente ahí, en esa oralidad, es un texto. ¿Sí? Pero que en realidad podríamos decir que es un texto reescrito del sueño, del texto del sueño real. Claro, el original. Exacto. Y el original ya fue, digamos. ¿Sí? Entonces lo Como que interesante... es una cierta fotocopia, pero ya con ingredientes que son agregados o otros que son omitidos cuando lo cuenta, ¿no? Porque eso tiene que ver también, ¿no? Y es lo Exacto. que también tiene que leer el terapista, ¿no? Sí, porque analista. aparte también sucede con mucha frecuencia que en el relato del sueño surge el mecanismo de la negación, puede surgir un lapsus, ¿sí? El no recordar una palabra, puede haber un fallido, ¿sí? Pronunciar una palabra por otra que son sinonimias, digamos, Sí. o poner en evidencia, ¿sí? Que hay algo que no puede ponerlo en palabra, ¿sí? O sea, son todos elementos que la experiencia del análisis permite dar cuenta que ese discurso que está emergiendo ahí, ¿sí? Está siendo elaborado en ese momento. Y que hay cosas que psíquicamente el paciente no puede poner en palabras. O cuando, por ejemplo, surge esos momentos de silencio como tratando de visualizar la imagen para poder describirla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente lo que está haciendo todo el tiempo es un trabajo de lectura con relación al sueño real, mentalmente. Entonces está seleccionando las palabras, ¿sí? Para poder armar ese discurso lo más coherente posible. Ahora, la particularidad que tiene... Para el paciente siempre. Claro, porque en un punto, digamos, el paciente se tiene que desdoblar en el sentido que tiene que contar eso, ¿sí? De una manera, de acuerdo a su léxico, una manera coherente. Ahora, ¿qué pasa? La técnica y el método del psicoanálisis, que es la de asociación libre, es justamente que el paciente pueda asociar libremente sobre esas imágenes, sobre esas palabras. ¿Sí? Entonces, el analista en un momento le va a hacer o una pregunta o una intervención, o va a tomar un fragmento, una frase, ¿no? Y le va a pedir que asocie libremente. ¿Sí? Eso sería también un trabajo, ¿no? Del paciente. ¿Sí? Entonces el paciente ahí empieza las cadenas asociativas, ¿no? Que sucede generalmente que esa asociación de idea libre, o sea, libre de la razón, libre de la conciencia, de la censura, lo puede llevar a hablar, digamos, llevarlo para otros caminos. ¿Y qué hace? Ese recorrido que va haciendo va a su vez surgiendo nuevas imágenes, o que pueden ser parte del sueño que lo va recorriendo, recordando, o de cualquier otra situación, o justamente relacionar algo del sueño con algo que a él le pasó en su vida cotidiana. En el hoy y en la ahora, ¿no? Puede ser que... No, puede ser cosa del pasado. También del pasado. Claro, en la aquí y ahora es donde están en la sesión de análisis. Pero también podría... Pero puede relacionarse también. Sí, podría llegar a expresar algo en relación a lo que le está pasando en ese momento. A una persona que en su momento, bueno, que de repente soñó algo del pasado, pero que había algo en el presente que lo trajo a la memoria. Algún suceso, sea traumático o no, pero que fuera importante para el paciente, que haga que ahora traiga desde el pasado algo, bueno, relacionándolo con algo del presente. Ahí está el tema. Cuando como vos un decís, disparador, ¿no? Claro. Como si en el presente hubo un disparador que lo hizo volver a aquella situación que vivió y quizás no pudo resolver. ¿O sí? Bueno, sí, de eso se trata. Bueno, pero acá esto es muy importante, lo que vos estás diciendo, ¿en qué sentido? De que para la escucha del analista, la categoría importante
y no importante cumplen la misma función en el sentido de que todo lo que para el paciente es insignificante y lo quiere descartar del discurso, para el analista eso es significante. Todo lo que filtra. Claro, ¿sí? Este es el punto, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente, digamos, hasta que vaya adquiriendo la experiencia de dejarse llevar por la asociación libre, todo el tiempo va hacia lo racional, o sea, poder armar coherentemente un discurso racional donde pueda ir explicando, comentando y justificándose. El trabajo... Para que el analista me crea, está esta cuestión de que voy armando el discurso, pero para que el analista me crea o me vea como una persona cuerda o vea que no estoy con cosas ilusorias. No, eso puede suceder en el momento en que el paciente en realidad proyecta en el analista el no querer mostrar, digamos, justamente sus incoherencias, ¿no? Pero eso lo que viene a poner en evidencia es su nivel de censura con respecto a su propio decir, aquello que no quiere decir, ¿sí? Entonces la particularidad que va a tener el sueño es que el sueño se constituye justamente por condensación o desplazamiento y también va a tener el valor de una metáfora. ¿Por qué? Porque la particularidad del sueño es que, por ejemplo, la imagen de un elemento o de una persona puede estar constituida, por ejemplo, por distintos rasgos de otras personas. ¿Sí? Que de hecho Freud trabaja un sueño de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? El análisis, digamos, al fragmentar, digamos, esa imagen, ¿no? Que sería también como una cadena asociativa, pero que al unirse distintos elementos de otros factores, de otros objetos, forman esta imagen, ¿sí? Ahí lo que estamos frente es a un proceso metafórico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El análisis lo que va a hacer es justamente analizar esa imagen, esa metáfora, con los elementos que están compuestos. Y cada uno de esos elementos que forman la imagen del sueño remiten a personajes distintos, ¿sí? Del contexto histórico del paciente. Pero a su vez, esos personajes remiten a distintos momentos históricos del paciente. O sea, que sueñe con una imagen del abuelo, del padre, del perro, ¿no? Del vecino o del pájaro muerto, digamos, ¿no? Depende de cómo se vaya produciendo esa cadena de asociación, nos está remitiendo a momentos históricos de su vida. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, esa es la idea de condensación y desplazamiento. O sea, se desplazan elementos, ¿sí? Del psiquismo. Está más calentito ya. Bueno, volviendo al tema del concepto de trabajo, ¿no? Entonces, la idea de trabajo tiene que ver primero con que Se nos va a tomar un mate el paciente. Bueno, está bien que tome un mate, que le va a hacer bien. Sí, es bueno porque tiene jengibre, tiene... Futuro... Y no sabemos, porque le gusta hablar biólogo, mucho. por ahí es psicoanalista, psicólogo, psicopedagogo. O sea, algo en que tenga que hablar. O futbolista. Saludo a la cámara. Bueno, entonces, la idea de ruptura tenía que ver justamente con esto, donde Freud descubre que los sueños tienen sentido.
¿sí? A diferencia de otro momento. ¿Sentido qué? De sentido después de ser interpretado. Entonces, la producción del sueño, va a decir Freud, lo que viene a manifestar es la realización de un deseo sexual infantil, ni más ni menos. Y con esta tesis, digamos, rompe absolutamente con todo. ¿Por qué? Tira al tablero tremendamente. Tremendamente, digamos. ¿Por qué? Porque justamente él va a elaborar el concepto de sexualidad que para aquella época, plena época victoriana, digamos, nunca se pudo separar el concepto de sexualidad de genitalidad. Entonces hablar de sexualidad en aquella época, digamos, era una aberración, era una infamia, ¿sí? Atribuirle el sufrimiento de la histeria de las mujeres por el alto sufrimiento que tenían, digamos, por el nivel de represión que la mujer en aquella época vivía su sexualidad, ¿sí? En todas sus porque no era considerado para el hombre sí era una fuente de placer, pero para la mujer no podía ser una fuente de placer, no estaba permitido. No estaba concebida la idea de que la mujer conozca sus zonas erógenas, sus órganos que le producirían esa satisfacción, ese goce en una relación sexual. Bueno, ¿no? lo que podríamos decir es que la burguesía liberal, de la mano de las concepciones religiosas del catolicismo y la línea protestante, ¿sí? Lo que terminan generando justamente es eso, digamos, ¿no? En una primera instancia, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque toda la cultura judeo-cristiana, ¿sí? Fundamentalmente, donde han elaborado teóricamente, digamos, fundamentado teológica, filosóficamente muy bien, lo que han hecho es generar, digamos, una moral represora sobre la sexualidad del ser humano. Y en esa sexualidad lo que también ha quedado reprimido, digamos, es la actividad genital, donde tiene que estar al servicio de la reproducción de la especie o bien, pura y exclusivamente, en el disfrute del entorno del matrimonio. ¿Sí? Fuera de eso, digamos... Aunque en las altas esferas, en aquellas épocas ya estaba el tema de las orgías. Sí, esas cosas siempre existieron, no. Y todo lo demás. O sea, eso... Bueno, esas cosas siempre existieron. Pero dentro de, claro, eso era a puertas cerradas, eran en ciertos clubes. Sí. Era todo como una especie de mafia, digo, sexual. O sea, eso siempre existió, nunca dejó de existir. ¿Por qué? Porque justamente lo que Freud también viene a descubrir, que lo dice de esta manera, es que lo que la cultura, ¿sí?, en general, trata de censurar y de reprimir, y lo logra de alguna manera, es el deseo sexual, la pulsión de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente si hablamos de pulsión sexual, no podemos dejar de pensar justamente en el acto genital. ¿Sí? Y todo lo que conlleva, digamos, todos esos aspectos de la vida, donde la idea de la cultura es que sí, es necesario reproducirnos, pero también es necesario trabajar. Entonces es necesario que esa pulsión sexual, esa pulsión de vida, esté al servicio de la cultura para generar, ¿sí?, cultura. Y para eso es necesario que ese deseo sexual, ¿sí?, esa pulsión de vida, sea reprimida en su estado natural, ¿sí?, y